Transmitieron el virus a todos sus descendientes, todos los seres humanos están bajo sentencia de muerte y por lo tanto los seres humanos necesitan un redentor. Pero si usted dice que la muerte existía mucho antes del pecado, por el proceso de evolución, la muerte no es el fruto del pecado. Y la redención no es salvarnos de la muerte. Es decir, es un ataque frontal en contra de el Creador y su carácter y los fundamentos de la fe cristiana. Ahora hablemos un poquito del conflicto final. Como adventistas siempre hemos dicho que el conflicto final va a ser entre el sábado y el domingo. Pero en realidad, como introduje anoche, el conflicto final no tiene solo que ver con 2 días. El punto clave es la autoridad que está detrás del día. Yo pregunto, ¿qué día creó Dios como el día de reposo según Génesis? El sábado. Cuando guardamos el sábado, ¿la autoridad de quién estamos aceptando? Estamos reconociendo y anunciando que seguimos y obedecemos la autoridad de Dios. Pero por el otro lado, cuando usted guarda el domingo como día de reposo, que no estableció Dios, sino que estableció ¿quién? El cuerno pequeño pensó que podía cambiar ¿qué? La ley de Dios. El cuerno pequeño establece el domingo como el día de reposo, así que si usted guarda el domingo como día de reposo, está obedeciendo la autoridad ¿de quién? Del poder que dice que cambió el día. Detrás de los días está la autoridad que estableció el día. Así que si yo guardo el sábado, estoy reconociendo la autoridad del que creó el sábado. Si guardo el domingo, estoy reconociendo la autoridad y obedeciendo la autoridad del que estableció el domingo como el día de reposo. Detrás de los días está la cuestión de autoridad. Ahora, muchas personas en el mundo desconocen esto. Hay muchas personas que guardan el domingo, que aman a Dios y sirven a Dios lo mejor que pueden. Se les ha enseñado que el domingo es el día de reposo y lo guardan. No salen shopping el sábado, el domingo, ni tampoco es un día para la familia. O sea, guardan el domingo y lo hacen con toda sinceridad. Pero va a llegar el tiempo en la historia de este mundo cuando todo ser humano va a saber cuál es el punto de contención. Todos van a saber, inclusive los países musulmanes, los países que son budistas, los países que son shintoístas, los países que son cristianos, las personas que son ateas, todos van a entender cuál es el punto de contención, la autoridad de Dios o la autoridad de la bestia. Y todo el mundo va a tener que escoger si va a obedecer la autoridad de Dios y recibir el sello de Dios, o si va a reconocer la autoridad de la bestia y recibir lo que la Biblia llama la marca de la bestia. Pero escuchen bien, el problema no es solamente con la iglesia romana que dice nosotros cambiamos el día. En un momento les voy a leer. Los protestantes tienen el mismo problema. ¿Saben cuál fue el gran problema de los protestantes? Los protestantes en la reforma, en la gran reforma protestante, que celebramos el 500 aniversario el año pasado, el 31 de octubre del año pasado, los protestantes se despojaron de muchas de las tradiciones de la madre, de la iglesia madre, pero no se despojaron completamente. Conservaron algunas de las doctrinas de la madre. Una de esas doctrinas es la inmortalidad del alma. Que cuando una persona muere, el alma sale del cuerpo y se va para el cielo. Si la persona fue buena, si la persona fue mala, va para el infierno. Si la persona fue medio mala, se va para el purgatorio. Y si no había alcanzado la edad de la razón, se va para el limbo. Que el purgatorio y el limbo no están en la Biblia. Esa es la idea. La inmortalidad del alma, los protestantes conservaron eso de la iglesia madre. Otra doctrina que conservaron fue la idea de que el domingo es el día de reposo. Eso no viene de la Biblia, viene de la iglesia romana. Los protestantes nunca pudieron despojarse de eso.
Otra idea de la cual no pudieron despojarse es la idea de que el infierno arde para siempre, de un infierno eterno. No pudieron despojarse los protestantes de eso. Y por eso, escuchen bien, por eso algún día van a regresar a mamá. Ahora les voy a leer algunas citas muy significativas. Hemos dicho que este asunto tiene que ver con autoridad. Ahora fíjense, todas las citas que yo les voy a leer fueron escritas por católicos, por eruditos católicos. Y fíjense, ellos mismos reconocen cuál es el punto de contrición. ¿Qué están haciendo los protestantes cuando los protestantes guardan el domingo? Aquí está la primera cita. Fue escrita por John O'Brien, quien por muchos años fue profesor de teología en la Universidad de Notre Dame, cerca de la Universidad de Andrews, en South Bend, Indiana. Escribió un libro que se llama La Fe de Millones, The Faith of Millions. Y esto fue lo que escribió, desafiando a los protestantes. El sábado y no el domingo se especifica en la Biblia. ¿No es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado? Sí, claro que son inconsistentes. Pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Es decir, cuando vino la reforma protestante ya todo el mundo guardaba el domingo, porque la iglesia católica no había cambiado. Sigue escribiendo. Los procuadros van a volver a mamá. Aquí hay otra cita. Fue por la autoridad de Jesucristo, y eso es debatible, que la Iglesia Católica transfirió este reposo al domingo para conmemorar la resurrección de nuestro Señor. De modo que cuando los protestantes guardan el domingo, aun cuando no quieran admitirlo, le están rindiendo homenaje a la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el punto? Autoridad, según estos escritores católicos. Aquí hay una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo: acuérdate de santificar el día sábado. El día de reposo era el sábado, no el domingo. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado?, dice este escritor católico. La iglesia alteró la observancia del sábado a la observancia del domingo. Los protestantes, que profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola y que no creerán nada al menos que esté en la Biblia, deben estar medio perplejos al observar el domingo cuando Dios dijo distintamente: santificarás el sábado. La palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Se están fijando? Cuestión de autoridad. Voy a leerles una última cita. La Santa Iglesia Católica fue la que cambió. ¿Recuerdan lo que iba a hacer el cuerno pequeño? Pensar a qué. Cambiar. Ahora este escritor católico está diciendo: nosotros lo hicimos. La Santa Iglesia Católica fue la que cambió el día de reposo del sábado al domingo, primer día de la semana. Y no solo obligó a todos a que guardaran el domingo, sino que urgió a todos a que trabajaran el séptimo día a riesgo de un anatema. Los protestantes profesan reverenciar la Biblia y sin embargo, por su acto solemne de guardar el domingo, reconocen el poder de la Iglesia Católica. La Biblia dice: acuérdate del sábado para santificarlo, pero la Iglesia Católica dice: no, guarda el primer día de la semana. Y ahora escuchen esta última parte. Y he aquí que todo el mundo civilizado se inclina en obediente reverencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. ¿Están captando el punto? Y saben que recientemente han aparecido una serie de artículos, muchos artículos en el internet, donde personas están escribiendo, periódicos, revistas, etcétera, están escribiendo artículos a donde dice que la sociedad necesita guardar el sábado. Pero luego en la siguiente frase dice: tenemos que volver a guardar el sábado. Y entonces dice: las tiendas deben cerrarse el domingo. Y son muchos. Yo podría dedicar una hora nada más a leer las porciones de los artículos, decenas de artículos, donde dice: hay que volver a un día de reposo, pero enseguida dice: tenemos que guardar el domingo, como si el mandamiento del sábado se aplicara al domingo.
Cuando la Biblia dice sábado es sábado, pero como la Iglesia Católica dice que los días no fueron literales, entonces cualquier día está bien. El sábado se basa sobre la idea de que la creación, Dios trabajó 6 y el séptimo día reposó. Si usted se deshace de eso, no tiene ninguna base para guardar cada séptimo día, siguiendo el ejemplo de Dios como dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, yo mencionaba anoche que la Iglesia Católica dice que el sábado era de los judíos y que es del antiguo pacto. Pero el sábado de los cristianos hoy es el domingo. El sábado cristiano es el domingo, dicen. El sábado de los judíos es el sábado. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Y yo mencionaba anoche esto, y hay muchos aquí que no estuvieron. ¿Cuántas veces al año celebra la Iglesia Católica el Domingo de Ramos? Una vez al año. ¿Cuántas veces al año celebra el miércoles de ceniza? Muchos de ustedes han sido católicos, lo saben. ¿Cuántas veces al año se celebra Jueves Santo? Una vez al año. ¿Cuántas veces al año se celebra el Viernes Santo? ¿Cuántas veces al año se celebra el sábado de gloria? Una vez al año. Entonces, ¿por qué se celebra el domingo todas las semanas? ¿Dónde dice la Biblia que hay que guardar semanalmente el domingo? En ninguna parte. Pero se contradicen porque todos los demás días de Semana Santa que conmemoran algo que hizo Jesús es anual. Pero cuando se trata del domingo es semanal. Cuando la Biblia no dice que se debe observar el domingo semanalmente, la Biblia dice que es el sábado el que se debe guardar semanalmente. Y como mencionaba anoche, el propósito de guardar el sábado es conmemorar un evento que ocurrió una sola vez al comienzo de la historia. Semanalmente, cuando guardamos el sábado, estamos recordando el evento original, que Dios reposó. Es decir, cada sábado entramos al reposo de Dios, porque Dios fue el primero que reposó. Por eso es que en la Biblia, Dios no dice, en ninguna parte de la Biblia aparece la expresión sábado de los judíos. En cuanto a las fiestas anuales, sí, varias veces en los evangelios aparece, era la Pascua de los judíos. Y aparece, era la fiesta de tabernáculos de los judíos, pero nunca dice el sábado. El sábado del Señor tu Dios. Y Dios dice, quita tu pie de mi santo día. Es decir, el sábado es el día del Señor. ¡Qué insulto, mis hermanos y hermanas! Que el papado diga que no tenemos que guardar el sábado, que el sábado era de los judíos, cuando es el día del Señor, que pertenece a Jehová, nuestro Dios. Ahora, Satanás odia las dos instituciones que se establecieron en la creación. ¿Cuáles fueron las dos instituciones que se establecieron en la creación? El matrimonio y el sábado. Yo pregunto, ¿ambas ceremonias ilustran la relación entre Dios y su pueblo? ¿El matrimonio ilustra la relación entre Cristo y su iglesia? ¿Íntima? Sí, Señor. ¿Y el sábado también? ¿Ilustra la relación entre Dios y su pueblo? Claro que sí. Ahora, ¿quién creen ustedes que está furioso con la idea de que estas dos señales apunten hacia el verdadero Dios? Satanás. ¿Ustedes creen que es coincidencia que el matrimonio está vuelto un desastre hoy en día? Que más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Y muchos otros matrimonios se mantienen juntos, pero en miseria. Y que se están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y las niñas están teniendo bebés sin estar casadas. ¿Ustedes creen que todo eso es coincidencia o un accidente? Satanás odia el matrimonio. Y también el sábado, que es otra institución que ilustra la relación entre Dios y su pueblo. Una vez yo tenía una conversación con un evangélico, porque a veces se contradicen, y nada más por enseñarle una lección, él me dijo, oye, tan terrible este mundo, imagínense hombres casándose con hombres y mujeres con mujeres. ¡Qué abominación! Y yo le digo, bueno, ¿y por qué es abominación?
Yo no tengo problema con eso, que se case un hombre con hombre y mujer con mujer. No, ahora no le digan a nadie que yo creo eso. Pero quería enseñarle algo. Yo no le veo nada malo a eso. Me dice, un pastor adventista que cree que está bien que se case un hombre con un hombre y una mujer. Yo le dije, claro que sí, ¿por qué no? Me dijo, porque en Génesis dice que Dios creó varón y hembra y casó un hombre con una mujer. Y entonces le dije, ¿y qué más creó? ¡Wow! Hubo un momento de silencio. Y me dijo, entiendo lo que me estás tratando de decir. Dios hizo el sábado en la misma creación. Entonces, ¿por qué los protestantes conservadores pelean a capa y espada para mantener el matrimonio, como dicen Génesis, y no el sábado? Y vamos un punto más allá. Hablemos de los adventistas. Nosotros decimos, el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Tenemos que guardar el séptimo día sábado. Pero cuando Dios dice en el mismo relato de Génesis, somos inconsistentes nosotros también. Porque Dios estableció la dieta en el libro de Génesis. ¿Sí o no? Así que tenemos que implementar el plan de Dios completo. La dieta, el sábado, el matrimonio, todo se debe restaurar. La hermana White dice que en los últimos días toda institución que Dios hizo en la creación se va a restablecer. Ahora hablemos un poco de nuestro nombre. Anoche yo dije algo un tanto controversial, sin darme cuenta. Tal vez fue providencial, no sé yo. Mencioné la importancia de que nosotros nos identifiquemos como adventistas del séptimo día. Permítame decirles algo en cuanto a nuestro nombre. El 26 de septiembre de 1860 se reunió un comité en la ciudad de Battle Creek, Michigan, con el fin de darle un nombre al movimiento que tuvo su origen después del gran chasco de 1844. Entre los miembros de este comité se encontraban el hermano Loughborough, el hermano Hewitt y el hermano Poole, entre otros. Varios de los ministros que estaban presentes dijeron, debemos llamarnos Iglesia de Dios. Y el pastor Loughborough dijo, ¿pero qué es eso, Iglesia de Dios? Todas las iglesias dicen que son Iglesia de Dios. Necesitamos un nombre más distintivo. Y después de un periodo de discusión, el hermano Poole hizo la siguiente propuesta. Resuelto que nos llamemos adventistas del séptimo día. La propuesta se aprobó con un solo voto en contra, el que había dicho que la iglesia se debía llamar Iglesia de Dios. La revista Review and Herald el nombre Adventista del séptimo día por ser sencillo y expresivo de nuestra fe y nuestra posición. La hermana White confirmó, o Dios le confirmó a la hermana White, que ese nombre se escogió providencialmente por dirección de Dios. Ahora voy a tomar un tiempo para leer lo que dijo la hermana White en cuanto a la adopción del nombre de nuestra denominación. Recibí una revelación acerca de la adopción de un nombre por el pueblo remanente. Se me presentaron dos clases de personas. Una abarcaba las grandes organizaciones cuyos miembros profesan ser cristianos. Ellos ley de Dios bajo sus pies y se postraban ante una institución papal. Observaban el primer día de la semana como día de reposo del Señor. La otra clase, en la cual había pocas personas, se prosternaba ante el gran legislador. Observaba el cuarto mandamiento, los rasgos peculiares y prominentes de su fe
¿Los rasgos qué? Peculiares y prominentes de su fe eran la observancia del séptimo día y la espera de la aparición de nuestro Señor en el cielo. El conflicto se desarrolla entre los requisitos de Dios y los de la bestia. El primer día, institución papal que contradice directamente el cuarto mandamiento, ha de ser usado todavía como una prueba por la bestia de dos cuernos, los Estados Unidos. Y entonces la solemne amonestación de Dios declara la penalidad en que incurren los que se postran ante la bestia y su imagen. Beberán el vino de la ira de Dios, que es derramado sin mezcla en la copa de su indignación. Y luego escribió: no podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. Tres cosas dice: concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como un pueblo peculiar, apartado, distinto. Sigue escribiendo: el nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que todos los santos guardan todos los mandamientos de Dios, el dragón hace guerra contra ellos. Si quisieran arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría. Pero ellos excitan la ira del dragón porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. El nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá la mente inquisidora. Como una saeta del carcaj del Señor, herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me fue mostrado que casi todo fanático que ha surgido y que desea ocultar sus sentimientos a fin de arrastrar a otros, asevera pertenecer a la Iglesia de Dios. Un nombre tal excitaría enseguida sospechas, porque se emplea para ocultar los errores más absurdos. Este nombre, Iglesia de Dios, es demasiado indefinido para el pueblo remanente de Dios. Provocaría la sospecha de que tenemos una fe que procuramos encubrir. Y por eso mencioné lo que mencioné anoche. Porque se ha vuelto común en muchos círculos en la iglesia de decir Adventist Community Church, Adventist Fellowship, tratando de ocultar la parte que dice séptimo día por temor a ofender. Pero la hermana White dice que la expresión séptimo día indica a los protestantes que están en apostasía y deben estudiar el asunto para ponerse del lado del Señor. Ahora, lo triste es que la hermana White escribió que habría algunos dentro de la iglesia adventista que van a querer arriar la bandera. Escuchen esta cita del Espíritu Profecía. Muchos usarán todos los medios para hacer menos prominente la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los que observan el primer día de la semana. Me fue presentado un grupo que, a pesar de llevar el nombre de adventistas del séptimo día, aconsejaba que las normas que hacen de nosotros un pueblo singular no se destacaran tanto, pues alegaban que no era el mejor método para garantizar el éxito a nuestras instituciones. Pero este no es el tiempo de arriar nuestra bandera o avergonzarse de nuestra fe. El estandarte distintivo escrito con las palabras, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, debe ondear sobre el mundo hasta el fin de la gracia. Al paso que han de aumentarse los esfuerzos para avanzar en diversas localidades, no debe encubrirse en modo alguno nuestra fe a fin de obtener patrocinio. La verdad ha de llegar hasta las almas que están a punto de perecer.
Y si de alguna manera ello es impedido, Dios queda deshonrado y la sangre de las almas estará sobre nuestras vestiduras. Y hay otra cita en la Manawai donde dice que en los últimos días, dentro de la iglesia, muchos querrán ocultar el nombre distintivo de la iglesia por no ofender. Ahora, hermanos y hermanas, para concluir ya, en el libro de Apocalipsis capítulo 13 hay dos bestias. La primera bestia viene del mar, es lo mismo que el cuerno pequeño. Gobierna por 1260 años. Recibió una herida mortal en el año 1798, representa el poder papal. Pero luego se levanta otra bestia de la tierra. Y todo lo que hace la bestia de la tierra es para complacer a la primera bestia, para devolverle la espada y sanarle la herida. Esta segunda bestia representa a los Estados Unidos de América. Ese es otro tema. Tengo una serie que se llama La Gran Cadena Profética. Tiene 10 presentaciones donde trazo todo lo que les estoy diciendo en síntesis. Esta bestia que se levanta de la tierra, todo lo hace para complacer a la primera bestia. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Dice, manda a todo el mundo que adore a la primera bestia. Todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Me da la impresión de que esta bestia lo que hace es ayudar a la primera. Le va a devolver la espada. Y eso representa el protestantismo apóstata, que nunca pudo zafarse de las costumbres y las enseñanzas de la iglesia madre. Y va a volver a ella. Ahora estamos viviendo en tiempos muy interesantes aquí en los Estados Unidos. ¿Quién hubiera pensado que el Papa iba a dar un discurso ante el Congreso en conjunto de los Estados Unidos? ¿Quién hubiera pensado que los presidentes de los Estados Unidos se inclinarían cuando se encuentran con el Papa? ¿Quién hubiera pensado que los protestantes hoy en día no ven ningún peligro representado por la iglesia romana y los grandes evangelistas de la televisión han sido invitados a Roma y han ido? Joel Osteen, James Robinson, Kenneth Copeland, Tony Palmer, grandes evangelistas de la televisión yendo a Roma, maravillándose del sistema de la iglesia católica. Pero lo que es más alarmante, y voy a terminar con este punto, es el estilo de gobierno que nosotros tenemos como nación. En los Estados Unidos hay 3 ramas de gobierno: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, primordialmente la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Cuál de estas 3 ramas es la más poderosa? Bueno, uno dice el ejecutivo porque impone las leyes. Otros dicen el legislativo porque el legislativo redacta las leyes. En realidad, la rama de gobierno más poderosa es el Poder Judicial, la Corte Suprema. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? El Congreso puede redactar una ley, pero si la Corte Suprema dice que no es constitucional, la ley no va. Pero por el otro lado, si el Congreso hace una ley que es inconstitucional y la Corte Suprema dice que es constitucional, la ley va. Si ustedes no creen que la Corte Suprema es la rama de gobierno más poderosa, nada más se acuerdan de la elección del año 2000 en la Florida. Recuerdan que no se sabía por semanas quién había ganado el estado de la Florida. Iba un abogado, otro abogado, una corte menor, una corte mediana. Finalmente termina la Corte Suprema y la Corte Suprema hizo una declaración, dijo George Bush es presidente, punto final, no había apelación. La Corte Suprema eligió al presidente de los Estados Unidos. Y esa es la clase de poder que tiene. El 26 de junio del año 2015, la Corte Suprema pronunció que el matrimonio homosexual es legal en los Estados Unidos. La Corte Suprema. Ahora aquí viene lo que es preocupante.
5 de esos jueces son católicos. Uno de ellos, el juez Gorsuch, el primero que eligió el presidente Trump, aunque asiste a una iglesia episcopal, en realidad durante toda su niñez y su juventud era católico, asistía a la iglesia católica. Así que son 6. Cuando el presidente Trump nombró 4 candidatos para tomar el lugar del juez Kennedy que se jubiló, escogió 4 católicos como candidatos. Y el más radical de todos, el juez Kavanaugh, que ustedes saben que hubo una controversia entre demócratas y republicanos bárbaras por varias semanas, fue elegido como un juez de la Corte Suprema. Así que, a pesar de que los Estados Unidos es un país protestante, entre comillas, en la Corte Suprema no hay ni un solo protestante. Hay 6 católicos y 3 judíos. Ahora, tomando en cuenta la trayectoria de la Iglesia Católica, tener 6 jueces católicos, la mayoría de ellos súper conservadores, nos indica que si llegasen a existir desastres sin par en este mundo, que es el panorama que presenta la hermana White, que va a haber un desastre económico, va a haber desastres naturales, va a haber un aumento de criminalidad terrible, y los seres humanos van a decir, ¿por qué está pasando esto? Los líderes religiosos van a decir, porque nos hemos extraviado de Dios, hay que volver a Dios. La gente ni siquiera va a la iglesia, van a decir, hay que imponer una ley que obligue a todos a reposar el domingo. Y teniendo 6 jueces católicos en la Corte Suprema, la legislatura hará una ley que diga que hay que guardar el domingo. Yo pregunto, ¿una ley dominical sería inconstitucional? Sí, porque la primera enmienda de la Constitución dice que el Congreso no hará ninguna ley que establezca religión. Hacer una ley dominical es establecer religión. Claramente sería inconstitucional. Pero ¿qué sucede si la Corte Suprema dice que es constitucional? La ley va. Y la hermana White no solamente dice que se va a imponer en los Estados Unidos el sábado, sino que se va a prohibir el domingo, sino que se va a prohibir la observancia del sábado, que es una violación de la segunda cláusula de la primera enmienda, que dice que el gobierno no puede prohibir que usted practique su religión, no le puede prohibir que usted guarde el sábado, no le puede obligar a guardar el domingo, ni tampoco le puede prohibir que guarde el sábado. Una ley tal sería inconstitucional, pero en un tiempo de crisis, leyes inconstitucionales serán declaradas constitucionales y no habrá ninguna corte de apelación humana. Pero así como Cristo entró al horno de fuego, donde estaban los 3 jóvenes, Jesús tendrá la última palabra para aquellos que son fieles al Señor. Así que, hermanos y hermanas, estamos viviendo en tiempos emocionantes, tiempos de cumplimiento profético. Ahora, por ahí se está diciendo que cuando el Papa fue a predicar al Congreso, que es el comienzo del juicio de los vivos, hermanos y hermanas, nadie puede poner fechas para ningún evento profético. Todo el mundo está alborotado por ahí. No hay más fechas. Podemos mirar todas las señales, el conjunto de cómo se cumple, pero no podemos decir con el discurso que dio el Papa en el Congreso, el comienzo del juicio de los vivos. En ninguna parte de la Biblia dice eso. No debemos estar estableciendo fechas. Debemos estar predicando el mensaje. Y la hermana White dice que el mensaje del tercer ángel es suficientemente fuerte como para sostenerse por sí mismo sin necesidad de ponerle una fecha. El mensaje global de la iglesia es claro. Pero cuando le ponemos una fecha y luego no se cumple, entonces la gente dice, ve, los adventistas siempre viven fijando fecha y nunca se cumple y quedan peor que antes. Este mismo personaje, no voy a mencionar el nombre porque es amigo, lo conozco bien, hace años, hemos hablado por horas. En el año 2008 tomó la historia de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez en Egipto.
Se desbarató la economía, fue una crisis, una recesión horrible de los bancos y la vivienda. Los últimos 7 años son del año 2008 al 2015. Va a haber ley marcial, vamos a tener que entregarle todo el gobierno para que el gobierno nos alimente y va a venir el fin. Aquí estamos en el 2010. La gente queda peor que antes. Sabemos, hermanos, que la crisis viene. Debemos prepararnos para la crisis que viene. Pero no le adjuntemos a específicos eventos algún significado profético, porque le da una mala reputación a la iglesia. La hermana White advirtió, tengo 8 páginas de cita de la hermana White donde dice, nadie puede saber la fecha para ningún evento profético. Y este personaje dice, bueno, pero no estoy poniendo fecha, pero cuando ustedes lo miran, sí está poniendo. Y dice, bueno, esta es mi opinión, lo que yo creo. Dios no nos ha llamado a predicar nuestras opiniones, nos ha llamado a predicar la Biblia. No lo que yo pienso, lo que yo creo, no. Lo que dice la palabra de Dios. Así dice Jehová. Oremos, Padre. Gracias te damos por la palabra.